Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a una entrega más de respuestas. En el día de hoy estamos iniciando una nueva serie, la cual hemos titulado El gobierno, la economía y la ciencia a través del lente de Dios. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Elaine. Y de nuevo, yo creo que mucha gente no sabía, no conoce que la Biblia tiene mucho que decirnos acerca de lo que debe ser el gobierno, cómo debe manejarse la economía e incluso cuál es la relación entre ese gobierno y la religión, cuál debe ser por lo menos esa relación. Así es, y una de las creencias de nuestro Ministerio de Integridad y Sabiduría precisamente es que el cristiano está llamado a impactar la sociedad, a impactar su entorno, y precisamente una de las instituciones que forman parte de esa sociedad es el gobierno. Entonces, en el día de hoy, Miguel, vamos a estar desarrollando el tema de la relación entre lo que es la religión y el gobierno. Bueno, yo creo que no hay duda de que la palabra de Dios llama al cristiano a tener un interés y una incidencia en su entorno social. De hecho, cuando el pueblo judío se va al destierro, enviado por Dios, aún en esa tierra de destierro, Dios le dice a ese pueblo a través del profeta Jeremías en 29:7, y buscar el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado, y rogar al Señor por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar. En el bienestar de la ciudad donde ellos iban, ellos tendrían su bienestar. No hay duda de que Dios, que es el dueño del cielo y la tierra, tiene un interés de que sus valores, su ley moral pueda influir en la sociedad. Y las pugnas han existido siempre de cuál debe ser el rol del cristiano, de la iglesia, y eso va desde unos que entienden que no debe ser ninguno y otros que entienden que debe ser todo. Y de esa gama de posiciones queremos hablar hoy. Así es, precisamente muchos dicen, o algunos opinan, mejor dicho, que el cristiano no debe tener ninguna participación en lo que es la vida del gobierno y la vida social de una nación. Y otros opinan que no, que al contrario, que debe estar altamente involucrado en lo que es la vida social y política de una nación. Así es. Yo creo que algo que pudiéramos hacer hoy es tratar de analizar 4 o 5 posiciones que este autor que ya hemos mencionado en otras ocasiones, Wayne Grudem, propone en un libro bastante voluminoso que él escribió que se llama La política de acuerdo a la Biblia. Y es un libro sumamente bíblico, yo lo recomendaría a cualquiera que estuviera interesado en este tema. Solamente está en inglés, pero la primera de las posiciones que Grudem analiza en su libro es la posición de la religión oficial, la religión estatal obligatoria, que es exactamente lo que la Iglesia de Roma tuvo durante mucho tiempo, hasta la época de la Reforma en muchos territorios, y esa es la manera como se trató de cristianizar a América Latina, de manera forzosa, lo cual es algo que produjo lamentablemente resultados funestos, porque nadie se ha convertido a ninguna religión forzosamente. Y esa es una posición que ha existido, que existe en algunos estados hoy todavía, pero con la cual la Biblia y por tanto nosotros no podemos estar de acuerdo. Sobre esta primera posición, que es la religión estatal obligatoria, ya tú has dicho que tuvo consecuencias funestas. ¿Cuál entiendes tú fueron esas consecuencias al haber asumido esta posición de la religión estatal obligatoria? La primera que se desprende de mi último comentario es que tú tienes una conversión falsa de individuos que han sido forzados a creer algo que ellos realmente no creen. Eso es lo primero. Pero cuando te vas a la historia, tú encuentras, por ejemplo, los protestantes que fueron perseguidos por la Inquisición de la Iglesia de Roma, por mucho tiempo fueron quemados vivos en muchos casos, simplemente porque no creían lo que Roma creía. ¿Cómo va a ser eso posible? Que tú me vas a quitar la vida simplemente porque yo no creo lo que tú crees. Bueno, eso fueron consecuencias en ese momento. Lamentablemente, en la medida en que el continente europeo, la reforma comienza a tomar su lugar, encontramos posteriormente luteranos y aún reformadores no luteranos que persiguieron a anabautistas, que eran otros reformadores, porque ellos querían una iglesia donde asistieran solamente gente que fuera verdaderamente cristiana y gente que tomaran la comunión solamente gente que fueran verdaderamente cristianos. Creyentes, algo que tú tampoco puedes garantizar externamente, pero ellos querían esos criterios y por eso fueron perseguidos a veces por luteranos y por algunos reformadores también. ¿Te das cuenta cómo el hombre ha errado a lo largo de la historia? Y también las famosas guerras religiosas que continuaron en el siglo XVI y en el siglo XVII, incluyendo las famosas cruzadas anterior incluso al siglo XVI. Sí, definitivamente. Estas guerras, en la medida en que la reforma comienza a ocupar
lugares que antes, donde Roma había tenido la hegemonía. Y en esa misma medida, no solamente se producen las cosas que conocemos a nivel de los cambios de creencias religiosas, se producen luchas por territorio, una lucha de poder, de si ahora la iglesia protestante ganó este territorio, ahora los reyes de ese territorio que se habían convertido al protestantismo a veces querían imponer sobre sus ciudadanos la nueva fe de la Reforma, lo cual también fue un grave error. Y la famosa Guerra de los 30 años, que se libró desde 1616 al 46, predominantemente en Alemania, pero también en otros países de Europa, fue una lucha de poder por territorios mayormente, y lamentablemente era una división entre protestantes y católicos en ese momento, algo que en Irlanda no ha terminado todavía. Y te das cuenta que nosotros necesitamos ser bíblicos a la hora de hacer el análisis de esto, el análisis de la historia, para no irnos de un lado o del otro, pero ver qué es lo que es. Por eso se llama el programa, es el gobierno, la economía y la ciencia, o mejor dicho, esta serie, a través del lente de Dios. No es a través de mi opinión, sino qué es lo que Dios dice, qué Dios opina de estas cosas. Y por varios programas vamos a estar hablando de eso. Por lo que dices, la cristianización obligatoria, entonces, llevada a cabo en la época de Colón, fue, si pudiéramos decirlo, antibíblica. Explícanos bíblicamente qué hizo que la colonización de América, qué hizo de la colonización de América un movimiento antibíblico. Bueno, mira, para comenzar, tú tienes a españoles que vienen con una fe, la fe de la Iglesia de Roma, a forzarla sobre indios y a obligarlos a ser bautizados, cuando en realidad ellos nunca se habían convertido a esa religión. Mi conversión es un acto de Dios, es un acto, de hecho, cuando tú lees la Biblia, Efesios 1, Romanos 9, es un acto de la elección de Dios para comenzar, desde el punto de vista. No es algo forzoso. No es algo forzoso. No ocurre porque tú me lo quieras imponer. Número dos, eso desde el punto de vista de Dios, es un acto de la voluntad divina que hace esa elección. Desde el punto de vista del hombre, yo necesito voluntariamente entregar mi vida a Cristo como Señor, Salvador, pedir perdón por mis pecados, aceptar su sacrificio. Eso es un acto voluntario. Entonces, producto de eso, como Juan 3 define, yo nazco de nuevo. Entonces ahora podemos hablar de que hemos cristianizado una región, un continente. América nunca fue cristianizada de esa manera forzosa como se hizo con muchos de estos indígenas, lamentablemente, y que muchos fueron hasta eliminados. Un movimiento completamente antibíblico. ¿Cuándo pasó a ser la fe cristiana la religión oficial del Estado, Miguel? Bueno, esto es como ocurre. Alrededor del año 311, Constantino, el emperador de Roma, se convierte a la fe cristiana. Él comienza a ver con simpatía entonces la libertad de culto. Para 2 años más tarde, en el 13, Constantino decreta entonces que cada cual pudiera ejercer la religión que quisiera, pero siendo él ahora cristiano, en nombre o más allá que en nombre, porque algunos cuestionan su conversión. Pero independientemente de eso, él comenzó a dar libertades a los cristianos. Bueno, cuando él murió, su primer hijo, Constantino II, comenzó a traer el paganismo de nuevo, pero el segundo y el tercer hijo entonces comenzaron a ver la fe cristiana favorablemente de nuevo. Ya en el 380 entonces Teodosio, el emperador Teodosio, declara oficialmente la fe católica como la fe oficial del imperio. El peor error que haya ocurrido en la historia de la iglesia, porque ahí se matrimonió para siempre el poder político con el poder religioso, y eso es algo con lo que hemos venido luchando. Miguel, iniciamos el bloque anterior o el programa hablando de 5 posiciones que tú dijiste que nos ibas a explicar a lo largo del desarrollo de este programa, y la primera era la religión estatal obligatoria, y entonces tú hablaste de cómo en un momento dado fue la religión asumida de una manera forzosa, y entonces la pregunta sería, ¿cuáles son las enseñanzas de Cristo con relación a este tema, a esta adopción forzosa de la religión? Cristo nunca ni siquiera se imaginó que sus seguidores, o algunos tildados de sus seguidores, pudieran entender que la fe cristiana podría ser algo forzoso. Déjame leerte un pasaje de Lucas 9, del 52 al 54. El texto dice: y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, pero no le recibieron, porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Tú tienes aquí a Cristo y a discípulos de él.
están tratando de evangelizar en Samaria. Samaria no los quiere recibir. Estos discípulos que estaban también muy acostumbrados a las cosas de este mundo, querían consumir esta aldea con fuego y simplemente lo consumimos y seguimos hacia adelante. Y Cristo básicamente responde, obviamente que no. Y siguió de largo, porque su reino obviamente no era un reino forzoso y mucho menos con valores de este mundo. De hecho, en un momento dado, cuando los discípulos comienzan a dejar a Cristo, Cristo se voltea hacia sus 12 discípulos y le dice: ¿y ustedes se quieren ir también? Si se quieren ir, se pueden ir. Esto no es una cuestión forzada, esto es algo que tiene que ser voluntario, genuino, porque de lo contrario tú vas a estar siguiendo a alguien en quien tú realmente no crees, y esa no es la idea de la fe cristiana. La fe cristiana es algo genuino y es producto de una regeneración que Dios hace en tu corazón, y desde el punto de vista humano una decisión que yo he hecho por la persona de Dios, la persona de Jesús. ¿Tú crees que Cristo establece una diferencia entre la relación entre el Estado y lo que es la iglesia? Sí, yo creo que de diferentes maneras. Cristo habla de la esfera de Dios representada aquí en la tierra por la institución que Él estableció, la esfera de la iglesia, la esfera del mundo. Y tú puedes encontrar, por ejemplo, un texto como este en Juan 18, a partir del versículo 36, Cristo dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Él está hablando de dos reinos. Yo tengo el reino del mundo y el reino mío. El reino mío no es de este mundo. Si realmente mi reino fuera de aquí, yo tengo seguidores, yo tengo ángeles que yo pudiera llamar, legiones de ángeles que yo pudiera llamar en mi defensa y establecer este reino forzosamente. Pero no, Él vino a establecer un reino que iba a ser expandido en la medida en que la verdad de Dios fuera predicada, la mente conquistada, el corazón rendido, producto de esa palabra, de esa verdad que ha sido asimilada. Entonces, esa mente así convertida, ese corazón así rendido, estarían dispuestos a seguirle de manera voluntaria y genuina. En eso consiste el reino de los cielos y su expansión. Quiere decir entonces que hay dos esferas de influencias claramente reconocidas en la palabra de Dios y necesarias, porque ambas influencias fueron establecidas por Dios. Sí, mira, yo creo que hay mucha gente con muy mal entendimiento parcial de la verdad bíblica, porque aquellos que entienden que la iglesia, la fe cristiana, no debiera tener ningún impacto sobre la sociedad o el gobierno de turno, no entienden que ambas instituciones, el gobierno y la iglesia, fueron instituidas por Dios, sin lugar a duda. De eso queremos hablar a lo largo del programa. Entonces, yo necesito encontrar cuál es la relación entre dos instituciones que el mismo Dios establece. Déjame leerte algo más. En Mateo 22, el 17 al 21, hay otra ocasión en la que Cristo está hablando y a la vez enseñándole cosas que ellos no entendían. Un grupo de gente, de discípulos viene, o de contrarios viene, y le dice: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo: ¿por qué me ponéis a prueba, hipócritas? Mostradme la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario. Y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron: del César. Entonces él les dijo: pues dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Aquí están las dos esferas establecidas. La persona que va a pagar impuesto, ese soy yo tengo que tomar mi impuesto, que se lo debo al César, al gobierno, y yo tengo que pagarlo. Pero resulta que la persona que paga impuestos es la persona que tiene que rendir honor a Dios. Ese soy yo también. Entonces yo tengo que estar involucrados en ambos reinos en formas distintas, en momentos diferentes, pero yo tengo que estar involucrado en el reino de este mundo donde yo pago impuestos y el reino de los cielos donde yo pago honor a Dios, y es el reino que me va a hacer rendir cuentas al final de los tiempos. Entonces, yo necesito encontrar bíblicamente la relación entre estas dos instituciones que Dios mismo estableció. Miguel, si el gobierno no hace de la religión algo mandatorio, algo obligatorio sobre sus ciudadanos, ¿cuál debe ser la posición del gobierno? El gobierno debiera abrogar por un pluralismo estatal religioso. Pluralismo, diferentes ideas. El gobierno debe permitir la libertad de culto en lo que es el área que él administra, que es el país, la nación, y no solamente debe permitir la libertad de culto. Parte de lo que es el pluralismo estatal, el pluralismo religioso estatal, es que el gobierno no va a hacer, como ha hecho a lo largo de los años en América Latina, favorecer
una denominación con una serie de prebendas a expensas de no favorecer a otras denominaciones. Eso no es pluralismo estatal ni es justo tampoco. La responsabilidad del gobierno es la administración justa de sus territorios. Dentro de esa administración justa de sus territorios, él debiera permitir la libertad de culto con igualdad de condiciones. Y nosotros los evangélicos debiéramos propugnar por eso. Si en el día de mañana alguien nos pregunta, pero tú no quisieras que la religión evangélica llegara a ser la religión estatal obligatoria, no, porque tú no puedes convertir a nadie forzosamente, número uno. Y número dos, ¿qué va a pasar con el próximo gobierno que no sea evangélico y sea lo que quiera hacer? Entonces ahora esa va a ser la religión estatal obligatoria. No, pluralismo estatal, pluralismo religioso estatal, libertad de culto, igualdad de condiciones para todos. La verdad de la fe cristiana va a prevalecer por encima del error todo el tiempo. El evangélico no tiene nada que temer de que su verdad o la verdad de la palabra coexista con el error. La verdad va a ganar todo el tiempo, representa a Dios. Sumamente interesante porque probablemente muchos pensarán que no, que si te preguntaran tú dijeras que la religión obligatoria debería ser esta o aquella. Porque eso sería una opinión personal, egoísta, favoritista, y estamos hablando de el gobierno, la religión vista a través del lente de Dios. ¿Qué es lo que Dios opina y qué es lo que el mismo Dios ha permitido, aún en los tiempos de crisis? Miguel, ya vimos de las posiciones que nos dijiste que ibas a traer en el día de hoy, ya vimos la primera, que es la religión estatal obligatoria, y entonces nos quedamos justamente en el principio de la segunda, para que nos las presentaras. Bueno, la primera la negamos rotundamente. Sí, dijimos que era antibíblica. Correcto. La segunda es la exclusión completa de la religión de las esferas del gobierno y de la política. Eso también es una posición completamente antibíblica. Nosotros no podemos dejar la sociedad sin una influencia cristiana, porque a quién le estamos dejando la dirección en el día de mañana del curso precisamente de la sociedad donde tú vives. En Estados Unidos, que fue una sociedad originalmente fundamentada sobre principios judeocristianos, lamentablemente a lo largo del tiempo la sociedad perdió de vista su historia y ahora tú tienes organizaciones como la famosa ACLU, es una organización de libertades, la famosa Unión de Libertades Civiles Americanas, sería la traducción al español, altamente atea, altamente militante, secular, que básicamente ha ido empujando la nación y sacando del seno de la nación los valores cristianos hasta el punto que hoy en día se te hace imposible orar en una escuela, se te hace imposible llevar una Biblia a una escuela, se te hace imposible tener los 10 mandamientos en la pared de una corte de justicia, algo que había sido hecho por tantos años, y ese es el fruto precisamente de una institución como esa, la ACLU, altamente militante, y una iglesia cristiana altamente silente. Mira lo que pasó, para darte una idea de algo que nosotros no podemos permitir que se dé en Latinoamérica. Hace poco en el estado de Las Vegas, una estudiante meritoria elegida para hacer lo que ellos llaman la valedictorian, que es la persona que lee el discurso final de graduación, una persona cristiana, y como cristiana al fin, ella quiso darle gracias a Jesucristo por su graduación, sus estudios, y a ella le exigieron que sacara el nombre de Jesucristo de su discurso. Bueno, pues ella decidió que no lo iba a sacar porque ella es cristiana y ella es a ella que le han pedido que hable. Pues cuando ella mencionó el nombre de Jesucristo, el mismo director del colegio desconectó el sistema de sonido, de manera que su voz no podía seguir siendo oída. Nosotros no estamos ahí en nuestro país, pero si nosotros no nos cuidamos de los grupos militantes, seculares, ateos, que hoy prevalecen en nuestra sociedad y nos quedamos silentes, esa es la dirección por donde vamos a transitar. Y esa es la razón por la que hoy, todavía temprano, estamos levantando la voz y diciéndole a aquellos que todavía tenemos valores, den a conocer sus valores y luchen por sus valores cristianos. Claro que sí. ¿Qué opinas tú acerca de que las leyes no puedan contener aspectos religiosos dentro de ellas? Mira, una cosa es que una ley diga, se prohíbe tal cosa porque la Biblia dice tal otra. No estamos hablando de eso. Pero el hecho de que tú vivas en una nación, esa es nuestra nación hoy, donde la enorme cantidad de individuos se profesa cristianos, si tú dejas fuera de las leyes los valores cristianos, tú estás dejando fuera la opinión de la enorme mayoría de los habitantes de este país. Se supone que los gobiernos democráticos son expresiones de la mayoría
de la nación. Bueno, la mayoría de la nación en este país sigue siendo de valores judeo-cristianas. Muchos en nombres, pero tienen esos valores, y otros más genuinamente, que también tienen esos valores todavía con mucho más convicción. Si la mayoría de este país entiende que la homosexualidad es contraria a sus valores y la democracia se supone que es una expresión de esa mayoría, dejar esa ley sin influencia de esa mayoría no es democrático. Entonces, ¿qué es lo que estamos propugnando? La mayoría cristiana de este país, o que se profesa cristiana, necesita influenciar las leyes, los legisladores, el gobierno, no peleando físicamente, no, levantando su voz en las áreas permitidas y legalmente para que se entienda que ellos tienen una voz y una expresión de sus convicciones, y esa expresión debe terminar influenciando el gobierno, las leyes, la legislación de su nación. Si pensamos en un Estado secular, ¿cuáles dirías tú que serían las implicaciones de tener un Estado secular? Bueno, mira, un Estado secular es un Estado donde no hay ninguna, puramente secular, no hay ninguna influencia de la fe cristiana. Vamos a hablar de nuestro continente latinoamericano. No hay ninguna influencia cristiana. Bueno, ¿dónde está la brújula moral de una nación? Está en la ley moral de la nación. ¿Quiénes mejor representan la ley moral de la nación? Aquellos que conocen la revelación moral de Dios dada en su palabra. La palabra de Dios dice en Romanos 13 que el gobierno, voy simplemente a citar el principio de eso, que el gobierno es un ministro de Dios, establecido por Dios. Bueno, pues si el gobierno es un ministro de Dios, ¿en qué cabeza cabe que el gobierno puede estar libre de la influencia de Dios? Es un ministro de Dios, dice Dios, por tanto él necesita estar influenciado por la ley moral del mismo Dios. El gobierno se supone que debe llevar la espada para vengar lo mal hecho, por eso es ministro de ese Dios, pues ese Dios quiere influenciarlo y debe influenciarlo. En primera de Pedro 2:14 dice Pedro, a los gobernadores como enviados por él, por Dios, a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Entonces, si los gobernadores son enviados por Dios para hacer una función, ellos no pueden estar desprovistos de la influencia de ese Dios. Es mandatorio que ellos tengan influencia del Dios que los instituyó como tales. No, esa posición no es bíblica tampoco, y por eso estamos aquí poniendo en conocimiento al cristiano. Sin embargo, has dicho que el gobierno es un ministro de Dios. Sin embargo, hay muchos que opinan que el gobierno es algo malvado, algo demoníaco. ¿Qué opinión te merece esta posición? Pudiéramos establecer esa, viendo las posiciones que Grudem analiza en su libro, como la tercera posición, que quizá la persona más militante hoy en día es este pastor, Greg Boyd, de Minnesota, que básicamente eso es lo que él dice, que el gobierno es completamente demoníaco, completamente satánico, completamente malvado. No puede ser. Hay una diferencia, Elaine, entre decir que de este lado de la gloria todo está manchado por el pecado, estamos de acuerdo con eso, y por tanto el gobierno y todo lo que es humano está manchado por el pecado, no hay duda de eso, pero de ahí a decir que todos los aspectos de un gobierno son demoníacos y malvados, no, eso implica una ignorancia de la revelación de Dios, porque escucha, déjame leerte un pasaje de Daniel 4:17. Comienza con esto. Esta sentencia es por decreto de los vigilantes y la orden es por decisión de los santos, con el fin, este es mi punto ahora, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se los da a quien le place y pone sobre él al más humilde de los hombres. Las autoridades que están, de acuerdo a ese texto que yo acabo de leer, han sido puestas ahí por razones que nosotros no entendemos a veces por Dios. Pues no puede ser que si están puestas ahí por Dios, esas autoridades sean completamente demoníacas y satánicas, porque no estamos entendiendo lo que Dios dice. Nosotros sabemos, por la revelación de Dios, que los gobernadores son ministros de Dios. Que yo lo entienda, ¿cómo? Por la forma en que algunos gobernadores se comportan. No lo entiendo, pero eso es lo que Dios dice. Miguel, hace un momento decías que el gobierno es un ministro de Dios y empezamos hablando acerca de Romanos 13 y te dije entonces que me gustaría que ampliáramos esta idea de Romanos 13 para conocer un poco más acerca de que el gobierno real y efectivamente es un ministro de Dios. Déjame leer toda la cita entonces. Romanos 13, a partir del versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas.
Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas, pues, no temer a la autoridad. Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también pagáis impuestos, pues los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. O sea, Dios entiende que alguien tiene que proveer cierta administración y control de la nación. No lo van a hacer santamente porque no lo son, pero la presencia de un gobierno es mucho mejor que la ausencia de ese gobierno y Dios lo usa como ministro. Ciro fue el emperador que dio permiso, el emperador de Persia, que dio permiso para que el pueblo judío pudiera regresar a la tierra prometida. Cuando Isaías profetiza acerca de Ciro, Dios dice, Ciro mi siervo, un hombre que ni siquiera conocía a Jehová, y Dios le llama Ciro mi siervo. ¿Por qué? Porque Jehová lo iba a usar para sus propósitos. Entonces no puede ser que el cristiano, el creyente, quiera dejar al gobierno, que es un ministro de Dios, fuera de la influencia de la ley de Dios. Como dice en inglés, no way, no hay manera. Y para dejar claro esta idea, ¿tú entiendes que todo gobernante es puesto por Dios ahí en ese lugar? Todo gobernante es puesto o permitido por Dios. A ningún gobernante de la naturaleza que sea ha subido al poder o ha permanecido en el poder sin que Dios haya dado su autorización. Dios tiene el poder para quitar y poner. Él lo dice, yo soy el Altísimo, gobierna sobre los reinos de la tierra y se los da a quien Él le place. Bueno, porque los gobernantes a veces son usados por Dios para beneficio y bendición de la nación y otras veces para juicio de la nación. Lamentablemente, pero es así. Eso es como Dios ha usado los gobernantes. ¿Qué opinión te merece el hecho, Miguel, de que un cristiano no deba involucrarse en instituciones militares porque su llamado no es a vengar lo mal hecho, sino a perdonar? Bueno, yo creo que hay una gran confusión entre los cristianos, lo que es la venganza personal. Si tú me haces algo malo a mí, yo no tengo el derecho bíblico dado por Dios, no lo tengo para vengarme de lo malo. El ojo por ojo. El ojo por ojo de lo que tú me hiciste. No, no hay manera. Pero eso no dice que el gobierno no tenga la autoridad y el mandato por parte de Dios de vengar lo mal hecho. En el libro de Nehemías era gobernador, por tanto él representa la autoridad civil. Tú lees lo siguiente en 4:14. Cuando vi, dice Nehemías, su temor, el temor de su pueblo, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no les tengáis miedo, acordaos del Señor que es grande y temible y luchad por vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. Nehemías da instrucciones entonces por los ataques que estaban recibiendo, de que lo que estaban construyendo la muralla, construyeran con una mano y que en la otra mano tuvieran la espada empuñada para defensa de la ciudad. Yo no puedo hacer eso de manera individual, me sería pecado. El gobierno tiene que velar por la seguridad de sus ciudadanos, de la nación, de los territorios que Dios le ha dado para que lo administre, y él tiene la obligación de protegerlos, aún en ocasiones por la Fuerza Armada, porque no hay otra manera de hacerlo en este mundo malvado en que vivimos. Hasta ahora has mencionado 3 posiciones en torno a la relación entre lo que es la iglesia y el gobierno. Mencionaste la primera, una religión estatal obligatoria. La segunda es la exclusión completa de la religión de las esferas del gobierno y la política. Y la tercera, hablaste de que todo gobierno es malvado y demoníaco. ¿Cuál es la próxima? Y dijimos que no estamos en favor de ninguna de ellas porque no la consideramos bíblica. Bueno, la próxima es básicamente el cristiano debe dedicarse a evangelizar y no tener ningún interés ni en los asuntos sociales, ni en la política de la nación, ni en los gobiernos de las naciones. No, eso, cero influencia en el gobierno y en la nación. Cero influencia y cero interés de parte nuestra, porque la función nuestra es simplemente el evangelismo. No, tú no puedes apoyar eso bíblicamente, tú no encuentras eso. Comenzamos el programa diciendo que Dios le dice al pueblo judío en Jeremías 29:7, cuando llegas a Babilonia, la ciudad donde te voy a enviar, tú tienes que orar por el bienestar de la ciudad, porque en su bienestar está tu bienestar. De manera que Dios está interesado en el bienestar de la ciudad. El evangelio es nuestra arma, ¿estamos de acuerdo? Nuestra prédica es nuestra arma para ir cambiando la sociedad.
Estamos de acuerdo. Pero la razón por la que yo tengo que seguir predicando el Evangelio es porque yo también entiendo que esa sociedad va a ir adquiriendo los valores de la fe cristiana, o pudiera, en la medida en que este Evangelio va haciendo su efecto. Cuando la Reforma surge, Europa era un caos moral, era un caos de poder, era un caos a todos los niveles. Y en 200 años Europa es transformada precisamente por la expansión de la verdad de Dios, que fue cambiando mentes y corazones y eventualmente la sociedad. Entonces, no, el cristiano tiene que evangelizar, claro, esa es su prioridad, él no puede olvidar cuál es su centro, esa es su arma, ese es su centro, esa es su meta, eso es todo. Pero él tiene un interés en el cambio de la sociedad vía la predicación y la expansión de ese reino de Dios. Miguel, este es un tema muy interesante y de seguro nuestra audiencia está esperando con ansias tus recomendaciones bibliográficas. ¿Qué te parece si pasamos entonces a nuestro segmento de respuestas literarias? Adelante. Hablando en el día de hoy acerca de la relación entre la iglesia o la religión y el gobierno, hemos querido traer dos recomendaciones que tienen que ver con el impacto de la fe cristiana en la sociedad a lo largo de los siglos. El primero de esos libros que queremos recomendar es de James Kennedy, What if the Bible had never been written? ¿Y qué si la Biblia nunca hubiese sido escrita? Y a lo largo de este libro, usted va a encontrar cuál ha sido la influencia de esta revelación de Dios en diferentes áreas y a lo largo de múltiples siglos de historia. Algunos de los capítulos que este libro contiene hablan de la Biblia y la moralidad, la Biblia y la sociedad, la Biblia y la ley, la Biblia y la política, la Biblia y la ciencia, la Biblia y la literatura. Esa es la razón por la que hemos querido traer este libro, porque a lo largo de un análisis bien exhaustivo, el doctor Kennedy nos permite ver cómo la Biblia misma ha tenido un impacto enorme en todas estas áreas que yo mencioné y algunas más, y es por eso que queremos ilustrar a aquellos que no conocen esa historia y al mismo tiempo que aquellos que dicen que el cristianismo solamente ha servido para retroceder la historia de los pueblos puedan deshacer su ignorancia y ponerse en conocimiento de los hechos. El segundo libro que yo quisiera recomendar es este, que se llama What Has Christianity Ever Done for Us? ¿Qué es lo que el cristianismo ha hecho para nosotros o por nosotros? El libro comienza hablando de cultura y pensamiento, las artes, educación, el individuo, la sociedad y el mundo, una forma de vida, cambiando el mundo. Y a lo largo de todas estas páginas, con preciosas ilustraciones, el autor Jonathan Hill nos habla precisamente del efecto que la fe cristiana ha tenido en estas otras áreas, como es la educación, como es las artes y cambios en general. El mundo occidental llegó a ser lo que llegó a ser precisamente por el valor de la fe cristiana, y está dejando de ser lo que llegó a ser en la medida en que la fe cristiana sobre la que fue fundada ha comenzado a desaparecer. Continuamos con respuestas. Miguel, en definitiva, estos libros que has recomendado en nuestro segmento de respuestas literarias nos muestran cuál fue el efecto del cristiano al ser sal y luz en las sociedades anteriores. Sí, definitivamente. Eso fue una de las enseñanzas de Cristo, que nosotros estamos llamados a ser sal y luz de la sociedad. La sal preserva, yo estoy llamado a contribuir a la preservación de mi sociedad, y la luz pues elimina las tinieblas, la oscuridad, el error, la falta de la verdad de Dios en medio de la sociedad. El profeta Amós, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, fue considerado el profeta de la justicia social. Bueno, obviamente, si usted tiene un profeta de justicia social, Dios tiene interés en la justicia social de la sociedad. ¿Cómo tú vas a lograr eso si tú no estás tratando de influenciar con la verdad cristiana? Yo no estoy hablando que por medio de votos ahora, no, con la verdad cristiana que tú esparces, que tú propugnas, que tú predicas, que tú enseñas, que tú levantas, que tú defiendes. Eso, ¿cómo lo hace? Mira lo que dice Amós 5:24, que corre el juicio como las aguas y la justicia como una corriente inagotable. Pero ¿quién administra la justicia en una nación? No es la iglesia, es la Suprema Corte, son los legisladores, es el Ejecutivo en ocasiones,
Bueno, pues toda esa gente necesita ser influenciada para que pueda correr la justicia como una fuente inagotable y como las aguas. Ese es uno de nuestro llamado. Secundario sí, pero es un llamado del cristiano. Miguel, háblanos entonces de lo que fue la influencia del cristianismo en los gobiernos de la historia. Bueno, mira, cuando Cristo nace, el Imperio Romano estaba caracterizado por una serie de cosas que poco a poco fueron desapareciendo. Entre ellas, el infanticidio. El padre de una familia, una pareja, tenía lo que se llamaba la patria potestad. El padre decidía cuando nacía un niño si lo dejaba vivir o si había que eliminarlo. Y lo único que requería era que con el dedo pulgar lo hiciera hacia abajo o hacia arriba. Eso era suficiente para matar al niño. Increíble. De manera que ese infanticidio era parte del Imperio Romano. En la medida en que la fe cristiana fue avanzando, eso comienza a desaparecer y posteriormente se pasa una ley oficial después que el imperio adquirió los valores cristianos, prohibiendo el infanticidio. Eso era parte de eso. Junto con eso era permitido la poligamia, algo que todavía en los países donde el Islam reina se permite. Los valores cristianos cambiaron en múltiples naciones la permisividad hacia la poligamia. En la India, cuando los primeros misioneros cristianos llegan, era costumbre que cuando moría un jefe de un grupo, de un clan, de una tribu, la viuda se enterraba viva con él para que la acompañara en la próxima vida. Los misioneros cristianos estaban horrorizados con eso y en el año 1829 se pasa una ley prohibiendo esa práctica, producto de la influencia de los valores cristianos. En Inglaterra la esclavitud había sido aprobada por mucho tiempo. Wilberforce se levanta y crea un movimiento, un hombre cristiano, un estadista con tamaño de estadista, ¿verdad? Estatura de estadista, se levanta y crea un movimiento precisamente cristiano para abolir la esclavitud y se logra la abolición de la esclavitud. En Estados Unidos, en el año 1830, había una pugna por la abolición de la esclavitud o no abolición. De aquellos que estaban a favor de abolir la esclavitud, 2/3 de ellos eran cristianos. O sea, 2/3 de los abolicionistas en Estados Unidos eran cristianos. ¿Cómo se abole, cómo se elimina la esclavitud en Estados Unidos? Por influencia cristiana. Pudiéramos hacer una lista, el Imperio Romano, los gladiadores, las luchas de los gladiadores donde se mataban unos con otros, no tengo tiempo para detallar eso, fue abolida por la influencia cristiana. Y en el año 374 de nuestra era se pasa en el Imperio Romano la primera ley que prohíbe el infanticidio, el aborto y el abandono de los niños. Era común que un niño al nacer, si tú no lo querías matar, lo llevaba a un basurero y lo dejaba en un basurero. El abandono de los niños fue prohibido oficialmente por ley en el 374 por influencia de los valores cristianos. Y así hay gente hoy en día que en ignorancia de la historia dice que lo único que la fe cristiana ha hecho es empobrecer los pueblos y atrasarlos. Tú necesitas ser ignorante de la historia para establecer hechos como eso. Miguel, en Jeremías, en el Antiguo Testamento, se habla de que el creyente debe procurar el bienestar de la ciudad. ¿Hay alguna ordenación con relación a esto en el Nuevo Testamento? Sí, son quizá un poco... Lo hay a lo largo de toda la Biblia existe, pero déjame darte una, en 2 de Timoteo 1 y 2, lo que Pablo le dice a Timoteo: exhorto pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo ahora? Pablo está diciendo que, Timoteo, déjame hablarte un poquito de nuestro rol en la sociedad. Tú necesitas orar por los reyes, por la gente que está en autoridad. ¿Por qué? Porque en la medida en que ellos gobiernan de una manera más cristiana, más influenciada por la ley de Dios, podremos vivir de una forma más tranquila y sosegada con toda dignidad y piedad. Cuando tú tienes un gobierno de turno cuyos valores son seculares, son anti-Dios, son anticristianos, son en contra de lo que es el derecho a la vida, tú no puedes vivir tranquilamente en esa sociedad. Tú vives el caos que estamos viviendo hoy en día y por eso nuestro estímulo, nuestro llamado a aquellos que escuchan, que quizás están en posiciones de autoridad, es que puedan tener un corazón sensible a la verdad de Dios y poder gobernar y legislar conforme o apegado a lo que es la ley moral de Dios. Va a resultar en bendición de ese legislador, de ese gobernante, de sus familias y de la nación en general.
Se nos ha ido el tiempo, pero todavía nos falta la quinta posición en torno a la relación entre el gobierno y la iglesia. ¿Por qué no nos resumes un poco? Bueno, la quinta posición es algo quizás de las más antibíblicas de todas, pero es la posición que dice, no evangelice, tú tienes que lograr el cambio de la sociedad vía la política, ¿no? Eso es, si hay algo antibíblico es esa posición. Bueno, alguien pudiera decir, pero dentro de las filas del cristianismo se ha dado esa posición, ¿cómo es posible? Bueno, el Evangelio de la Liberación, que comienza en el siglo XIX, que se metió en América Central, se introdujo en América Central con los sandinistas y demás, es el evangelio abrazado por un sector de sacerdotes que básicamente no estaban evangelizando en lo más mínimo, querían imponer estas condiciones sociales a través de una lucha civil, una lucha de la sociedad, una lucha política, y se conoció como el Evangelio de la Liberación, que todavía existe hoy en día en menor grado. Esa posición obviamente no puede ser bíblica. Dios nos ha llamado a nosotros como cristianos a predicar el Evangelio a todas las naciones y a ser discípulos de todo el mundo y enseñarle todo lo que Cristo nos enseñó. Y eventualmente entonces bautizarlo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese movimiento así llevado, la verdad así levantada, defendida, presentada en medios de comunicación, presentada en un congreso, presentado en un palacio de gobierno, esa verdad irá transformando mentes, corazones, cosmovisiones, y entonces de una forma pasiva, pero más real, genuina, voluntaria y efectiva, la sociedad irá cambiando. No vamos a tener una sociedad perfecta, ni cerca de la perfección de este lado de la gloria. Lo que queremos es una sociedad menos corrupta, más justa, y eso no se logra simplemente a través de buenas leyes sin influencia de la verdad cristiana. Eso no existe. Miguel, te invito a que pasemos entonces a conocer las interrogantes de nuestros televidentes en el día de hoy con relación a este tema sobre la relación entre el gobierno y la religión. Vamos a nuestro segmento de preguntas. A continuación te presento las interrogantes que tenemos para el día de hoy. La primera dice, ¿cuáles serían algunos ejemplos de cambios sociales que la Iglesia Evangélica debe priorizar? En el día de hoy, yo creo que nosotros pudiéramos hablar de varias cosas, pero antes de comenzar a mencionarlas, yo quiero recordar, el Evangelio sigue siendo la prioridad del creyente. La propagación del Evangelio y la evangelización del mundo es el centro. La cruz de Cristo es la bisagra sobre la cual debe girar todo esto. Y el Evangelio debe ser la plataforma, la base, la plataforma desde la cual yo estoy propugnando estos cambios. Habiendo dicho eso, nosotros vivimos en un mundo muy desigual en toda la extensión de la palabra. Los poderosos sacándole provecho a los más débiles. Eso es un cambio social que es digno de conseguirse. Nosotros vivimos en muchas sociedades todavía donde la mujer no tiene el respeto y la dignidad necesaria. No estamos hablando de igualdad de roles. La palabra de Dios es clara, nosotros tenemos roles diferentes. Estamos hablando de respeto a su dignidad. Eso es algo que nosotros todavía por lo cual pudiéramos propugnar. El aborto, el respeto a la vida, es algo que es ampliamente aceptado en la mayoría de las naciones que se dicen cristianas, eso es algo que nosotros tenemos que recoger todavía. La eutanasia, que viene de camino, es algo igual, respeto a la vida, es algo que nosotros debiéramos tratar de oponernos a ella. El derecho a la salud no es algo que ha sido defendido por los gobiernos necesariamente, y es algo que yo creo que a la luz de los valores cristianos y debido al derecho y el respeto a la vida, nosotros debiéramos también considerar eso. En nuestro país, en nuestro propio país, mucho se habla de igualdad de raza, pero no es verdad, hay mucho racismo todavía. Así es. Yo creo que nosotros pudiéramos hacer mucho más en contra de ese racismo. A la hora de las catástrofes ocurrir y los más débiles ser los más desfavorecidos, yo creo que hay cosas mayores que nosotros pudiéramos estar haciendo como cristianos. Hay una lista enorme de cosas que pudiéramos enumerar. Increíble. Que no están presentes todavía en nuestras sociedades. La segunda pregunta dice, ¿qué cambios sociales promulgó Jesús durante el tiempo en que desempeñó su ministerio? Bueno, en gran manera, mi respuesta anterior comienza a responder esta. Cristo denunció todo el tiempo el abuso hacia los pobres y la necesidad de protegerlos. Cristo promulgó en favor de las viudas, por ejemplo, de los extranjeros,
de los huérfanos. ¿Cuánta gente, cuántos niños huérfanos hoy en día? Producto de guerras, producto de SIDA, producto de enfermedades, producto de accidentes, producto de incluso lo que vemos hoy, muchos homicidios de padres, de madres. Toda esa sociedad huérfana, Cristo estuvo interesado, Dios estuvo desde el Antiguo Testamento interesado en esos huérfanos. Esos fueron cambios sociales que Él propugnó. Cuando vinieron los soldados a bautizarse con Juan el Bautista, bueno, ciertamente Juan el Bautista no era Cristo, pero estaba hablando en su nombre, cuando Él le dice que no, cuando Él dice, ¿qué debemos hacer? Si nosotros nos vamos a bautizar, nos vamos a convertir, bueno, tú no debieras, ¿qué cosa? No debieras cobrar más impuestos de lo necesario, no debes oprimir la población. Todo eso son cambios sociales, y Él estaba diciendo eso a los soldados incluso antes de ellos convertirse. Cristo, si hubo algo que Cristo hizo, fue levantar la dignidad de la mujer, de lo que estábamos hablando en la respuesta anterior. Eso es algo que todavía no existe en la mayoría de nuestras sociedades. Cuando se ha hecho de la manera errada. Hemos creído que el levantamiento de la dignidad de la mujer es decirle a la mujer que ella tiene el mismo rol que los hombres. Y eso es simplemente atropellar su dignidad, porque Dios no la creó para la misma función. Entonces ahí te das cuenta que eso es otro cambio social por el cual Cristo abrogó, que lo hizo desde una plataforma vía la predicación del Evangelio, sí, pero no podemos olvidar lo siguiente también, porque es algo vital. Cuando Cristo viene, Cristo emprende un movimiento evangelístico. Cristo no funda una iglesia local con transformación social local vía la iglesia local. Yo creo que eso es una de las más grandes confusiones que el cristiano tiene. Es como decir, no debemos tener diáconos ni ancianos hoy en día porque Cristo no tuvo ni diáconos ni ancianos. No, es que Cristo no organizó la iglesia. Cuando Pablo comienza a organizar la iglesia, es Pablo que comienza a organizar las funciones y las responsabilidades de esa iglesia con su comunidad local. Entonces, Cristo es el modelo para evangelizar, estamos de acuerdo, pero Él no vino a organizar la iglesia. Pero todo el Nuevo Testamento, después de Cristo, lo inspiró Él mismo, porque fue Dios. Y aquellas cosas que sirven de modelo en las cartas posteriores a la vida de Cristo, también siguen siendo nuestro modelo. Y ahí tú encuentras entonces de qué manera nosotros debiéramos estar influenciando la sociedad. Y es ahí donde encuentra que el gobierno es un ministro de Dios para cambio social. Miguel, hemos desarrollado a lo largo del programa 5 posiciones bastante extensas y finalmente hemos llegado entonces al momento de la conclusión y de tu despedida. ¿Cuál entiendes tú de todas estas posiciones? Ya hemos dicho que son antibíblicas. ¿Cuál sería entonces la más balanceada? Bueno, y que sirva este final para introducir nuestro próximo programa. Vamos a continuar hablando de ese rol que existe entre la iglesia y el gobierno. Yo creo que las palabras de Jesús son las que mejor definen la posición del cristiano. Y hemos hecho alusión a esta posición. Cristo nos dijo que debemos ser sal y luz, sal de la tierra, luz del mundo. Bueno, yo necesito no solamente tener valores cristianos, abrazar la fe cristiana, yo necesito vivir esa fe cristiana. O sea, no vale con que yo vaya a mi oficina, yo vaya, si yo soy senador, vaya al Senado, a decir yo soy cristiano y esto es lo que nosotros creemos. No vale, eso no es suficiente. Tú tienes que vivir tu fe. Tu vivencia va a impactar vidas. Tú tienes que proclamar y vivir lo que Dios ha revelado. El efecto de eso es monumental. Y de una forma no forzada, tú debes, a donde quiera que tú vayas, en tu círculo social, en tu medio de trabajo, en tu esfera de influencia, ya sea como médico, como abogado, como abogado cristiano, como legislador cristiano, lo que tú seas, pero como cristiano, tú debes entonces tratar de impactar positivamente a través de los valores judeo-cristianos el medio donde tú te desenvuelves. Si tú tienes miles, millones de cristianos a lo largo de la sociedad ejerciendo su función de traer luz a su medio donde hay oscuridad, si tú tienes esa misma cantidad de cristianos, no solamente hablando de su verdad, proclamándola, no solamente defendiéndola, pero viviéndola, entonces tú vas a tener una luz en medio de esa oscuridad y tú vas a tener un efecto de sal, de preservación de la moral. Tú comienzas preservando tu moral, tú sigues preservando la moral de tu familia, la moral de tu entorno, y
y eventualmente tú juntas todo eso y tú contribuyes a preservar la moral de la sociedad. De este lado de la gloria, la sociedad va a ser pecaminosa. No estamos hablando de convertir toda la sociedad, estamos hablando de convertir a aquellos que abrazan la fe y luego entonces de preservar hasta donde podamos la estabilidad moral, emocional de la nación, para la gloria y honra del Dios de la Biblia y el Dios creador de esa sociedad. Miguel, muchísimas gracias. Yo creo que esta va a ser una serie muy interesante. Apenas estamos en el primer programa. Gracias por tus aportes y por toda la información que nos traes. Gracias a ti y gracias a cada televidente que se ha dedicado a lo largo del tiempo a escucharnos. Y si usted es un nuevo oyente del programa o televidente, gracias por su tiempo en el día de hoy. Continúe con nosotros. Creo que usted va a aprender mucho acerca de lo que Dios dice acerca de la vida, acerca de toda la vida. Eso es lo que estamos tratando de hacer por varios años, ver la vida a través de Dios. Así es, el gobierno, la economía y la ciencia a través del lente de Dios es la serie que acabamos de iniciar en el día de hoy en Respuestas. Nuestro programa del día de hoy fue la relación entre el gobierno y la religión. Gracias a ustedes por siempre estar con nosotros. La invitación para que nos visiten en nuestra página en internet, la dirección integridadysabiduría.org. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.